Bienvenidos, queridos estudiantes, una vez más al curso de agronegocios. Mi nombre es Ariel Montenegro, soy ingeniero agrónomo egresado de esta prestigiosa facultad. También me desempeño como productor de seguros y hoy día les voy a hablar en esta faceta y vamos a desarrollar el tema de los seguros. Cuando pensamos en seguros, inconscientemente tenemos una idea para qué se utilizan, para qué suelen servir, pero ¿realmente sabemos qué son los seguros? Vamos a la definición de lo que es un seguro. La ley nos dice que un seguro es un sistema por el cual los riesgos son trasladados de una persona a una compañía de seguros. Y aquí es donde surge otro interrogante. ¿Qué son los riesgos? ¿O qué consideramos riesgos? Nosotros lo podemos definir como la probabilidad de que suceda un hecho. Es el espacio que media entre la certeza y la imposibilidad de que suceda un acontecimiento. Por ejemplo, el riesgo de granizo o el riesgo de helada. Nosotros estamos en un periodo donde o el riesgo ahora en estos momentos, el riesgo de incendio. Entonces, tenemos las condiciones necesarias o están las condiciones climáticas necesarias como para que se pueda producir un incendio, pero no es seguro. Entonces, esa probabilidad es lo que nosotros vamos a establecer o considerar como el riesgo para que suceda este hecho. Entonces, de acuerdo a la ley de seguros, se considera que hay riesgos que son no asegurables y otros riesgos que son asegurables. Dentro de estos riesgos asegurables, los clasifica como riesgos patrimoniales, aquellos que pueden perjudicar a nuestro patrimonio, y otros que son personales, que hacen a las personas. Obviamente, para hacer esta gran clasificación de asegurable y no asegurable, la ley se vale de ciertos elementos que deben estar presentes para que los mismos puedan estar o ser factibles de ser asegurados. Elementos que se tienen que tener en cuenta y que se consideran esenciales para poder considerar un riesgo asegurable son, primero, que sea incierto y aleatorio, posible, algo concreto, lícito, fortuito y de contenido económico. Cualquier tipo de riesgo que no posee todos estos elementos no es un riesgo que una compañía pueda considerar como asegurable. Hecha esta pequeña introducción acerca de los seguros, ahora lo que vamos a ver son los seguros de caución. Los seguros de caución son seguros que garantizan el cumplimiento de los compromisos contraídos. En ellos, lo que se hace es indemnizar al beneficiario en caso de que haya un incumplimiento de esta obligación contractual. En esencia, las características que tiene un seguro de caución son las de ser accesorio, subsidiario y condicional. ¿Qué significa? Accesorio es porque las cauciones son esencialmente un contrato accesorio. El objetivo es asegurar el cumplimiento de una obligación principal. O sea, no es el seguro de caución surge siempre para poder asegurar el cumplimiento de otra obligación. Es subsidiario porque la aseguradora actúa como un fiador, o sea, no es la aseguradora la responsable de la ejecución de este contrato principal, sino simplemente figura como fiador en el caso de que este contrato principal no se lleve a cabo. Y es condicional porque es
en el único caso en el que las aseguradoras pueden obrar en contra de su asegurado. ¿Qué significa? En cualquier tipo de seguro, por ejemplo en el seguro más común que nosotros conocemos, en el seguro de un vehículo, el seguro de auto, si nosotros tenemos el inconveniente de tener un siniestro, de chocar con nuestro vehículo, vamos a trasladar este riesgo patrimonial que nosotros teníamos a la aseguradora y será ella quien responda por este inconveniente en el caso que nosotros seamos los responsables del hecho. Ahora, la aseguradora no va a obrar en contra nuestra por este choque, este siniestro que hemos tenido. En los seguros de caución, nosotros, para poder establecerlos, debemos cumplimentar ciertos requisitos, que son, por ejemplo, garantías, de las cuales la aseguradora, en el caso que nosotros no cumplamos este contrato principal, va a hacer uso para poder cobrar el haber tenido que responder ante otra persona por el incumplimiento de esta obligación principal. Entonces, las coberturas que brindan son para obligaciones de hacer o para obligaciones de dar. Por ejemplo, en obligaciones de hacer sería en el caso que nosotros hemos tenido la licitación para la realización de una autopista, por ejemplo, donde nosotros se nos va a adelantar un importe sustancial de la misma para la realización, y como la realización de la misma va a estar trasladada en el tiempo durante mucho tiempo, se suelen contratar estas coberturas de caución, se le brinda al Estado para garantizar el cumplimiento de la realización de esta obra. Entonces sería, en este caso, una cobertura para una obligación de hacer. Ahora, una obligación de dar, por ejemplo, en el caso que nosotros hemos ganado la licitación para poder presentar o venderle al Estado una importante cantidad, por ejemplo, o de leche o de algún otro elemento, para garantizar que se les va a estar proveyendo en tiempo y en forma, se presentan estas coberturas de caución con esta obligación de dar, porque siempre primero se ha hecho algún depósito de dinero. Entonces, para garantizar que este dinero no se vaya a perder, es que se presenta esta caución que garantice el cumplimiento de esta obligación. Seguros de transporte. Los seguros de transporte se realizan para poder amparar los daños que puedan sufrir la mercadería, tanto daños totales o parciales, como consecuencia de algún accidente que pueda tener el medio transportador. Entonces, esa es la finalidad de los seguros de transporte. 3 son los tipos de sistemas de transporte que se utilizan: el transporte terrestre, el marítimo y el aéreo. Para cada uno de estos sistemas van a haber pólizas distintivas con sus características particulares. Nosotros vamos a desarrollar los que utilizamos con mayor frecuencia en nuestro sector, como es el transporte terrestre y el transporte marítimo. Seguros de transporte terrestre, el parámetro de tarificación, o sea, el criterio para poder establecer las tarifas que se van a estar cobrando, están en función del vehículo que va a transportar y por sobre todo de la mercadería a transportar, sobre la cual vamos a desarrollar en las siguientes filminas. Entonces, en función de la mercadería, los criterios van a ser en función de la peligrosidad que pueda tener esta mercadería durante el transporte, o sea,
el peligro que pueda correr de que se pueda llegar a deteriorar o a romper, como por ejemplo cuando se transportan vidrios o materiales frágiles. Y el otro criterio es la peligrosidad que pueda tener con respecto al riesgo de hurto o robo. Entonces, hay mercaderías que son más proclives a sufrir este tipo de siniestros, de robos o hurtos, más buscadas por las personas que se dedican a realizar lo que es la sustracción de mercaderías durante el traslado. Entonces, por ende, estas mercaderías van a tener una mayor peligrosidad, un mayor riesgo y por ende una tarifa mayor. Como por ejemplo, cuando se hacen transporte o de celulares o de televisores o de materiales que sean valuados y de fácil hurto, fácil robo y de una rápida comercialización en el mercado negro. Otro elemento a tener en cuenta es el inicio y el fin de la cobertura. Este comienzo y fin de la cobertura va a variar en función si el vehículo es propio o el vehículo es de un tercero, debido a que cuando el vehículo es el que va a realizar el transporte de la mercadería es propio, la cobertura tiene un inicio desde que la persona hace la contratación de la cobertura. Ahora, cuando son vehículos de terceros, la cobertura inicia recién cuando en el vehículo se encuentra la mercadería depositada. La finalización de la cobertura también varía en un caso y en otro. Por eso son todos estos son ítems que se encuentran después detallados en las coberturas, en las pólizas. Pero es importante tenerlo en cuenta para saber cuándo es el comienzo en un caso y en el otro. Ahora desarrollaremos el seguro de transporte marítimo. En el seguro de transporte marítimo, la finalidad que tienen las pólizas que se realizan en este tipo de transporte es el poder cubrir la mercadería que se encuentra siendo transportada de alguna consecuencia económica que pueda sufrir, como por ejemplo el deterioro de la misma a raíz del traslado, o bien por algún hecho fortuito que pueda producirse en el mar durante el traslado de la misma. En este ítems o en este tipo de transporte surgen el concepto de averías que vamos a desarrollar ahora a continuación. En el concepto de avería podemos distinguir dos tipos de avería: la avería común o gruesa o la avería simple o particular. En el caso de la avería común o gruesa es la que se sucede cuando, por ejemplo, para poder salvar la embarcación por algún tipo de acontecimiento que se suceda, se procede al sacrificio de algunas mercaderías arrojándolas al mar para poder preservar la nave y que pueda llegar a puerto. En este caso, las pérdidas que ocasiona, por ejemplo, si fuese un container que tienen que arrojar al mar, las pérdidas de este container van a ser soportadas tanto por la embarcación como por todas las personas que han contratado el viaje, el transporte. Ahora, en el caso de la avería simple o particular, no se produce en el caso procurando el beneficio común del transporte, sino que puede producirse simplemente por el deterioro de la mercadería, y en este caso es solamente soportado por la persona que es propietaria de la mercadería. Por ejemplo, una mercadería transportada en un container que sufre un daño porque se humedece la mercadería que llevaba en su interior. En este caso, la pérdida de calidad, la pérdida económica que pueda sufrir esta mercadería y el propietario no es dividida por todas las personas, sino simplemente afrontada por el titular, por el dueño de esta mercadería. A raíz de estos conceptos que hemos desarrollado sobre las averías, es que surgen tres tipos de cobertura para los transportes marítimos,
considerados como los libres de avería particular, los que son con avería particular y los que son contra todo riesgo. Entonces, las tipologías van a surgir en función de este tipo de avería. Las pólizas en las cuales se presenten o tengan una cobertura libre de avería particular van a responder cuando las compañías de seguro responderán cuando se produzca este tipo de avería particular o simple. De igual forma, las pólizas que presentan una cobertura con avería particular, en el caso que la mercadería sufra un deterioro, llegue a puerto pero tenga un deterioro, una pérdida por algún motivo, esta va a ser afrontada por la compañía de seguro en el caso de que haya tenido este tipo de cobertura. En los casos en los que se presenten coberturas que sean contra todo riesgo, la misma compañía de seguro será la que responda ante cualquier tipo de siniestro, tanto de avería particular o avería simple. En cualquiera de las que se suscite, la compañía de seguro va a estar respondiendo por la pérdida de la mercadería o la pérdida de calidad de la misma. Obviamente, estos tipos de coberturas son mucho más onerosos que los otros que hemos desarrollado anteriormente.